Hola, hoy vamos a ver unas breves nociones sobre física nuclear, tal y como me pidió una alumna de segundo bachillerato que quería que viéramos un poquito de teoría. Vale, en primer lugar que tenemos que saber es quién fue el primero en tener una evidencia experimental del núcleo atómico, que fue Ernest Rutherford, con el ya por todos conocido experimento con sus partículas alfa y láminas delgadas de oro. ¿Vale? Lo que se vio es que el átomo estaba constituido por una corteza electrónica y un núcleo, y que las dimensiones del núcleo eran muy pequeñas comparadas con las del átomo. Es importante que sepáis, que ya todos lo sabéis, que el núcleo atómico está constituido por protones y neutrones. Todas las partículas que están dentro del núcleo las llamamos nucleones. Tenéis que saber también que los protones y los neutrones tienen una masa parecida. Los protones no tienen carga y los neutrones, al revés, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen ninguna carga. Como todos sabéis, el número de protones se representa por el número atómico y el número de nucleones, es decir, el número de partículas en el núcleo, se representa por una letra A, que es el número másico. Obviamente, el número de neutrones es la diferencia entre el número másico y el número de neutrones. Hasta aquí, nada nuevo, es algo que todos sabemos. Sabemos además que para denotar un átomo, escribimos su símbolo, arriba iría el número másico y debajo el número atómico, es decir, tendríamos aquí el número de protones y aquí tendríamos el número de protones más neutrones. En base a esto podemos tener átomos con mismo número atómico, es decir, átomos del mismo elemento, pero con diferente número másico, y así tenemos los que se conoce como los isótopos. Bien, es importante destacar que la estabilidad del núcleo no puede deberse a una atracción eléctrica, como la que se explica el que haya una corteza o los electrones estén orbitando en torno al núcleo. ¿Por qué? Porque tendremos un montón de cargas positivas. Entonces, precisamente, si nosotros nos basamos en la ley coulombiana, parecería que la repulsión eléctrica entre los protones haría desintegrarse el núcleo. Sin embargo, eso no ocurre. Y eso es debido a que hay una nueva interacción muchísimo más intensa que la coulombiana. Y esta se denomina la interacción nuclear o fuerte. La veremos más adelante. Veamos una serie de propiedades del núcleo. Por ejemplo, las más importantes. El tamaño. Lo más importante que tienes que saber del tamaño del núcleo es que es directamente proporcional al número másico, es decir, a mayor número másico, mayor será el núcleo. Y que su densidad es aproximadamente constante, y fijaros, es del orden de 10 a la 15 veces mayor que la densidad de la materia macroscópica. Eso nos da una idea de la gran compacidad de los nucleones dentro del núcleo, es decir, están muy juntos. Masa nuclear. Como todos sabemos, la masa nuclear vamos a considerar prácticamente la unidad más atómica. Y como veremos más adelante, la masa nuclear, la masa de un núcleo, no va a coincidir con la masa de los componentes que lo forman. Como veremos más adelante, eso se debe a lo que se conoce como energía de enlace o energía de ligadura. Es decir, por ejemplo, la masa de este 8 debería ir aquí, la masa del isótopo de oxígeno con número másico 16 no es la masa de 8 neutrones más 8 protones, sino que hay que añadir la energía de enlace liberada. Ya veremos más adelante que aquí el principio de conservación de la masa, que se cumplía siempre en las reacciones químicas, aquí no se cumple, sino que se cumple lo que se conoce como el principio de conservación masa-energía, que viene dado por la famosa ecuación de Einstein. Veamos un poquito qué son las fuerzas nucleares y sobre todo lo más importante, que son muy intensas. Dice, cuando se constituye un núcleo, los nucleones se van colocando uno al lado del otro. El hecho de que un sistema como este, en el que se aglomeran cargas positivas a distancias muy pequeñas, pueda ser estable, pone en manifiesto que entre los nucleones existen fuerzas nucleares muchísimo más intensas que la repulsión coulombiana, y estas fuerzas se caracterizan, y es importante que sepáis al menos algunas de las características de la fuerza nuclear o interacción nuclear o fuerte. La primera es que se saturan, es decir, cada nucleón solo actúa sobre unos pocos a su alrededor y no sobre todos los del núcleo. Como la repulsión electrostática no se satura, los núcleos con un número muy grande de protones resultan inestables. Son de corto alcance, aproximadamente unos 2 femtómetros. Tienen un carozo repulsivo, que significa que a distancias muy cortas, menores a su alcance, la fuerza nuclear es repulsiva.
Importante también que sepáis que dentro de su alcance, es decir, dentro de su alcance, pero antes de ser una distancia muy corta, son atractivas y muy, muy intensas. Es importante que sepáis esto, que son independientes de la carga, es decir, en idénticas condiciones, la fuerza es idéntica entre protón-protón, protón-neutrón o neutrón-neutrón, es decir, son exactamente iguales. Y es importante que sepáis que dependen de la dirección, no son completamente centrales, a diferencia de, por ejemplo, la fuerza electrostática, que todo el mundo sabemos, viene por la ley de Coulomb y es una fuerza central. Bien, es importante que sepamos que en la naturaleza hay 4 interacciones fundamentales, de las cuales ya conocíamos 2 perfectamente, como son la interacción gravitatoria y la electromagnética. Ahora acabamos de aprender una nueva, que es la interacción nuclear o fuerte. Más adelante veremos la interacción débil y veremos que la interacción débil es la responsable del cambio de unas partículas fundamentales en otras, porque unos determinados quarks se van a combinar y van a dar lugar a otras partículas elementales. Lo veremos cuando veamos el modelo estándar. Vamos a ver algo muy importante y que suele caer mucho en EBAU, y es la energía de enlace o de ligadura. Como hemos dicho antes, la masa de un núcleo es menor que la masa de sus partes. Es decir, cuando 2 o más nucleones se juntan para formar un núcleo, su estabilidad requiere que la energía del sistema constituido, núcleo, sea inferior a la del conjunto de los nucleones por separado, empleando la equivalencia más energía para una partícula en reposo. Es decir, vamos a tener lo que se conoce como defecto de masa. ¿Qué significa defecto de masa? Esto es el defecto de masa. Es decir, que si nosotros cogemos y decimos, vale, tenemos z protones por la masa del protón más n nucleones, o lo que podemos decir es simplemente número másico menos número atómico por la masa de los neutrones, lo normal es que si estos son los constituyentes, esto fuera la masa experimental medida del átomo. Vemos que no, que esta cantidad es mayor. Bueno, pues esa cantidad de más, es decir, si nosotros a esta cantidad de masa le restamos la masa del átomo, nos va a salir lo que se conoce como el defecto de masa. Bueno, pues el defecto de masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado nos da la energía de enlace nuclear o de ligadura. Podemos ver perfectamente que estas son unidades de energía. Al fin y al cabo, la masa tenemos en el sistema internacional kilogramos y C es velocidad de la luz. Tendremos metro cuadrado partido de segundo al cuadrado. Podemos ver perfectamente que me queda newton por metro, es decir, julio en el sistema internacional. Si no queremos trabajar con el sistema internacional, si no queremos trabajar con unas unidades que son más apropiadas, como son los electrones voltio, tenemos que sabernos esta equivalencia, y es que un UMA equivale a 961,5. Cuando hablamos de un UMA equivale a esto, no estamos diciendo que masa equivalga a la energía, estamos ya también empleando el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, que podemos calcular la energía de ligadura en megaelectronvoltios simplemente conociendo este numerito, 961,5. Ya podemos meter aquí la masa del protón en UMAS, la masa del neutrón en UMAS, número atómico, número de neutrones, la masa del átomo en UMAS, y obtendríamos la energía en megaelectronvoltios. Si no queremos, podemos hacerlo perfectamente en julios. Simplemente lo que tenemos que saber es que la masa que nosotros conocemos, la que nos dan en gramos de un protón, y si nosotros aquí tenemos el número de protones, pues tendremos que saber las diferentes conversiones que tenemos que hacer. ¿Vale? Seguimos. Es muy importante que nosotros sepamos que la estabilidad del núcleo no depende de la energía de enlace, sino depende de esto, de la energía de enlace por nucleón. Es decir, importa mucho también el número de nucleones que haya, es decir, el número másico. Si nosotros vemos la estabilidad de los diferentes núcleos, podemos ver que el más estable de todos es este, el hierro. De hecho, sabemos que el hierro es el elemento más abundante de la Tierra. ¿Y es por qué? Porque la relación energía de enlace partido del número de nucleones, es decir, del número másico, es la más alta. Tenemos un pequeño pico. Podemos ver que a medida que vamos bajando, la energía de enlace por nucleón es menor y por tanto son menos estables. Por eso estos de aquí, el hidrógeno y el helio, son los que principalmente ¿qué van a hacer? Van a juntarse, van a unirse mediante fusión. ¿Para qué? Para desplazarse a esta parte de aquí que es más estable. Y los
núcleos muy grandes, como el uranio 238, lo que van a hacer es fisionarse. Ya veremos más adelante lo que es la fusión y fisión. En la Tierra, hoy por hoy, lo que nosotros sabemos hacer es fisión, y es en lo que se conforman prácticamente todas las centrales nucleares, se basan en fisión. El Sol, sin embargo, es capaz de hacer fusión. Hoy por hoy fusión está solamente en fase experimental en la Tierra. Vamos a ver la radiactividad natural. Un núcleo es estable cuando no experimenta transmutación, es decir, cuando no empieza a hacer ninguna emisión y se convierte en otro núcleo con un número de nucleones diferente. Es decir, no tiene una emisión espontánea, no se transforma en otro. Si representamos el número de núcleos en un diagrama, si representamos, por ejemplo, el número de neutrones frente al número de protones, obtendríamos algo así. Bien, esta es la línea en la que justo tiene el mismo número de neutrones que de protones. Y esta zona negra la llamamos banda de estabilidad. Toda la parte amarilla es el resto. ¿Qué significa eso? Pues que núcleos que tengan un número atómico muy grande, superior a 80, son inestables, lo podemos ver aquí. Y todos aquellos que tengan un número de neutrones mayor que el número de protones, también vemos que son más inestables, ¿vale? Esto lo tenemos aquí escrito. Dice, los núcleos más ligeros, es decir, los que tienen n aproximadamente igual a z, el número de protones igual a de protones. Según aumenta el número de protones, vemos que el número de neutrones aumenta, porque una proporción mayor de neutrones supone fuerzas neutrón-neutrón, neutron-protón atractivas, que amortiguan la fuerte repulsión eléctrica, porque va aumentando el número de protones, carga positiva con positiva. Si analizamos el número atómico y el número de neutrones, vemos que los núcleos par-par son más estables. Y es importante también ver esto, que vemos que el número de neutrones siempre es mayor que el número atómico, y que los núcleos a partir de 83, así como el uranio, ya ¿qué ocurre? Que salimos fuera de la banda de estabilidad y ya suelen ser inestables. Y se produce lo que se conoce como emisiones radiactivas. Vamos a ver las 3 emisiones radiactivas más importantes que tenéis que saber. Las 3 que tenéis que saber más importantes serán la beta, alfa y gamma. Vamos a ver un poco por encima qué significa cada una de ellas. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que las partículas emitidas fueron observadas por primera vez por Becquerel. De ahí que ya veremos más adelante que la radiactividad se mide en becquerelios en su honor en el sistema internacional. Y obviamente todos conocemos al matrimonio Curie, que recibieron además el premio Nobel ambos por estudiar la radiactividad del polonio y el radio. Bien, vamos a ver primero la radiación beta. La desintegración beta, lo que tenemos que saber, lo más importante, es que ocurre lo siguiente, que A no cambia, mientras que Z puede crecer 1 si es emisión beta o decrecer 1 si es emisión beta más. Emisión beta menos son emisión de electrones y emisión beta más es emisión de positrones. Dice, los núclidos situados a la izquierda de la zona de estabilidad alcanzan la estabilidad emitiendo partículas beta, en este caso beta menos. Consiste en la transformación de un neutrón en un protón que permanece en el núcleo y un electrón es emitido. El núcleo hijo tiene un protón más y un neutrón menos, y obviamente el número A no cambia porque seguimos teniendo el número de la suma sigue siendo la misma. Sin embargo, podemos ver esto. Tiene un protón más y un neutrón menos y está más cerca de la zona de estabilidad. Los núcleos que están a la derecha de la zona estable tienden a rebajar su número atómico para alcanzar así la estabilidad. Recordemos la gráfica que habíamos visto antes. Bien, esto lo puede hacer de dos formas, realizando lo que se conoce como captura electrónica, es decir, captura un electrón interno de un orbital 1s y lo que hacen es simplemente capturamos un electrón interno junto con un protón, da lugar ¿a qué? A un neutrón nuevo, ¿vale? El hueco dejado por el electrón capturado es ocupado por otro electrón exterior que al cambiar de nivel emite un fotón en forma de rayos X. Y otra forma puede ser la emisión de un positrón, que es una partícula de igual masa que el electrón, pero con una carga más E. Es lo que se dice la antipartícula del electrón. Vamos a ver aquí en este pequeñito esquemita cómo funcionan. Pues tenemos que por la desintegración beta menos, un neutrón se transforma en protón. Un neutrón se transforma en protón. Aquí tenemos el electrón que se emite y esta partícula de aquí, lo veremos más adelante, se conoce como antineutrino. No tiene carga, por eso fue muy difícil encontrarla, pero claro, para que la masa se mantuviera, tenía que haber alguna partícula y efectivamente la había y era el llamado antineutrino. En una desintegración beta, lo que ocurre es que un protón
se convierte en un neutrón y se emite un positrón. Y a la vez se libera un neutrino. Y en el caso de la captura electrónica, el proceso simplemente es la suma de un protón más un electrón, un protón más un electrón, da lugar a un neutrón y se emite un neutrino. Vale, el típico ejemplo de desintegración beta es lo que ocurre con la desintegración del carbono 14, que se convierte en el nitrógeno con número másico 14, emite una partícula beta y un antineutrino. Vamos a ver la desintegración alfa. Como todos sabemos, una partícula alfa simplemente son núcleos de helio, es decir, una partícula alfa está formada por 2 protones y 2 neutrones. Bien, cuando se produce una desintegración alfa ocurre algo como lo que tenemos aquí escrito. Es decir, el elemento X, con número atómico Z y número másico A, emite una partícula alfa. Es decir, el núcleo hijo, siempre lo llamamos así, el hijo, el que se ha formado a partir de la desintegración, tiene 4 nucleones menos en el núcleo y tiene 2 protones menos, es decir, 2 electrones y 2 protones menos. Un ejemplo típico es la desintegración del uranio 238 en torio más la partícula alfa. Es importante saber que la mayoría de los emisores de partícula alfa son los núcleos pesados. ¿Os acordáis de estos que vimos que estaban por encima del número atómico 83? Pues serían este caso. Por eso pone aquí, son los últimos lugares de la periódica. Es importante que sepáis esto, que las partículas alfa tienen una gran estabilidad y por eso se comportan en muchos casos como una unidad similar a protones y neutrones, es decir, como si fueran un solo grupo. Estas partículas obviamente no existen en el núcleo, pero como tenéis que saber que el núcleo no es estático, sino que está en continuo movimiento, pues hay veces que en esa serie de movimientos, durante un periodo corto de tiempo, se pueden estar juntos, es un bloque, una agrupación de 2 protones y 2 neutrones, y entonces cuando se forma esa pequeña partícula, llamándola partícula alfa, es decir, ese grupo de 4 partículas, 4 nucleones, es emitido. Es importante que sepáis esto, que es lo que se conoce como las familias radiactivas o series radiactivas, y es que tras una emisión alfa, el núcleo hijo suele ser también radiactivo y emite partículas alfa o beta o incluso ambas para conseguirse cada vez más estable. Según esto podemos tener el elemento original y todos a los que ha dado origen, y a este conjunto de elementos ligados entre sí por desintegración natural se le conoce como serie radiactiva. En función de cómo sea la emisión, podemos tener 4, por ejemplo, ejemplos de series radiactivas. 4n, 4n más 1, 4n más 2, 4n más 3, donde n es un número entero. Vamos a ver la desintegración gamma. La desintegración gamma es la emisión de fotones. Entonces, consiste en una reacción electromagnética muy energética que sale del núcleo cuando éste está excitado, es decir, cuando tiene sus nucleones en unos niveles energéticos superiores a los normales. Es decir, tenemos simplemente un átomo que tiene un electrón en un nivel por encima del que tendría que estar. Entonces, cuando se desexcita, al desexcitarse, si tuviéramos aquí el núcleo, tenemos aquí el electrón, al desexcitarse, lo que va a hacer, imaginaros que se desexcita a este otro nivel, pues al bajar a un nivel con energía inferior, emite un fotón, y eso lo llamamos gamma, radiación gamma. Por eso en los núcleos cuando emiten radiación gamma no varía ni el número atómico ni el número másico. Entonces hemos visto 3 tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma. Vamos a ver lo que más suele caer en EBAU, que es lo que se conoce como cinética de desintegración radiactiva. Lo más importante que tenemos que saber es qué significa esto de aquí, velocidad de desintegración o actividad radiactiva. Bien, pues lo que significa simplemente es el ritmo al que los núcleos se van desintegrando, es decir, van desapareciendo por segundo, es decir, se van desintegrando y van convirtiéndose en otros. Es importante que sepáis, como ya hemos dicho, que la desintegración se mide en bequerelios, es en el sistema internacional. Obviamente hay otras unidades, como por ejemplo el curio. Bien, la actividad la podemos denotar como el ritmo de cambio. Lleva un signo menos, ¿por qué? Porque está decayendo. Muchas veces a mí me gusta más ponerla con un valor absoluto cuando me piden la actividad. Pero para ver la definición está bastante bien que sepamos que es directamente proporcional al número de núcleos presentes en la muestra. ¿Qué es lambda? Lambda se conoce como la constante de desintegración.
y es típica del núcleo que se está desintegrando. Bien, si nosotros estudiamos y hacemos una gráfica número de núcleos en función del tiempo, vamos a obtener una función como esta, que como podemos ver es una función exponencial. Esta función exponencial, igual que la tenemos experimentalmente, lo que tenemos es el número de núcleos en función del tiempo. Vamos a obtener lo que se conoce como la ley de desintegración radiactiva, o también llamada el número de núcleos en función del tiempo, a partir de aquí. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a integrar. Vamos a ver que es algo muy sencillo. No tenéis que asustaros porque sé integrales. Si nosotros tenemos menos derivada de n con respecto al tiempo es igual a lambda n, bueno, pues directamente lo que hago es, este le paso para acá, y tengo ya diferencial igual a diferencial, y el número de núcleos lo paso para acá, porque así tengo todos los núcleos, todas las n en un lado. De manera que tengo diferencial de n partido de n es igual a lambda por diferencial de t. Para no complicarnos la vida, vamos a pasar este menos para acá. Bien, y ahora simplemente integramos. Y vamos a hacer una integral definida. ¿Cuáles serán los límites? En el tiempo es bien fácil. Del inicio a un tiempo determinado que podemos llamar t. Y de aquí, pues del número de núcleos iniciales al número de núcleos final. No me gusta mucho usar la misma letra para la variable que para los límites, pero bueno, en este caso podemos dejarlo. Si integramos, nosotros sabemos que la integral de 1 partido de n es el logaritmo neperiano. Luego tendríamos logaritmo neperiano de n menos logaritmo neperiano de n sub 0 es igual, esto la integral de lambda por diferencial de t sería menos lambda t. Si nosotros ahora evaluamos, me quedaría menos lambda t, porque obviamente lambda por 0, 0. Bien, sabemos que la resta de logaritmos es la división de logaritmos. Luego tendríamos logaritmo neperiano de n partido n sub 0 es igual a menos lambda t. Yo quiero despejar n porque esta n es esta de aquí, es n en función del tiempo. Quiero sacar la ley de desintegración radiactiva. Vale, ¿qué es lo contrario de hacer un logaritmo neperiano? Hacer la exponencial. Entonces hacemos lo mismo a ambos lados. La exponencial de logaritmos son operaciones contrarias, de manera que tenemos que n partido de n sub 0 es igual a e elevado menos lambda t. Si despejo de aquí ahora la n, obtengo lo que se conoce como ley de desintegración radiactiva que teníamos ahí adelante. N de t es igual. Tenemos problemas que no pintan. N de t es igual a n sub 0 por elevado a menos lambda por t. Vamos a ampliarlo un poco otra vez. Y aquí tendríamos la ley de desintegración radiactiva que vamos a usar hasta la saciedad en los problemas de EVAO, selectividad o como lo queremos llamar. Vamos a ver ahora unas magnitudes características que nos suelen pedir mucho y son, por ejemplo, esta, periodo de desintegración o semivida. Lo vamos a denotar por la siguiente letra, t sub 1 medio. Bien, pues simplemente lo que tenéis que saber es que el periodo de semidesintegración o semivida es el número de núcleos que queda, es cuando ha pasado un tiempo igual a la semivida o periodo de semidesintegración, el número de núcleos que queda es justo la mitad. Es decir, que el número de núcleos, cuando el tiempo que ha pasado es t1 medio, es igual a n sub 0 partido de 2. ¿Y cómo podemos entonces relacionarlo con el parámetro lambda, la constante de desintegración? Muy sencillo. Nosotros sabemos que n de t, hemos visto la ley de desintegración radiactiva, es n sub 0, vamos a borrar esto de aquí, es n sub 0 por e elevado a menos lambda por t. ¿Vale? Pues ahora donde pone t, tenemos que poner t1 medio. ¿Vale? t1 medio es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t1 medio, es decir, semivida. Sabemos que esto es la mitad del número de núcleos iniciales. Bien, de aquí podemos despejar perfectamente la semivida en función de lambda. Es algo muy sencillo de hacer. Nos quedaría e elevado a menos lambda t1 medio es igual a 1 medio. Para poder bajar
el exponente tenemos el qué, que aplicar un logaritmo. En este caso vamos a aplicar el logaritmo neperiano, el logaritmo de base e, porque así nos cargamos e, que es lo justo la operación contraria. Es decir, yo hago logaritmo neperiano aquí, hago logaritmo neperiano aquí, y obtenemos menos lambda de 1/2. Y ahora es muy importante, tenemos que saber que el logaritmo neperiano de 1/2 es menos el logaritmo neperiano de 2. Luego directamente tenemos menos el logaritmo neperiano de 2. Menos y menos se me va y tenemos el qué. Tenemos que la semivida o periodo de semidesintegración de 1/2 es igual al logaritmo neperiano de 2 partido de lambda. Que eso es otra expresión que sí, ¿habría que saberse de memoria? Pues yo creo que no. Simplemente lo que tenemos que saber es qué es lo que significa. Lo que significa es que el periodo de semidesintegración es aquel tiempo en el que el número de núcleos se ha reducido a la mitad. Con esto sois capaces de sacarlo y no hace falta aprenderlo, porque a más cosas os sepáis, más fácil es que se os olvide para EBAU. Vamos a ver otro muy importante, que es la vida media. La vida media se suele denotar por este símbolo, se conoce como tau. Bien, pues tau es justo la inversa de la constante de desintegración. Muy sencillo. Pues en base a esto y a lo que hemos hecho antes, podemos simplemente sacar la relación entre ambas. Hemos visto antes que el periodo de desintegración era logaritmo neperiano de 2 partido de lambda. Vale, pues entonces la relación entre ambas simplemente es el periodo de desintegración será igual al logaritmo neperiano de 2 por tau. Y tenemos la relación entre ambas. Muy sencillo. Y la actividad, como ya hemos dicho, si lo que hemos hallado, en lugar de a partir de la definición de actividad, hemos sacado la ley de desintegración radiactiva, si queremos hacer lo contrario, simplemente lo que tenemos que hacer es derivando. Si tenemos la ley de desintegración radiactiva, podemos sacar la actividad. Simplemente recordar que la actividad, me gusta, ya sabéis, con valor absoluto, simplemente es el cambio, la variación del número de núcleos con respecto al tiempo. Muy sencillo, hacemos la derivada y ya lo tenemos y obtenemos esta expresión. ¿Vale? Podemos aprendernos esta de memoria y deducir la ley de desintegración radiactiva o aprendernos la ley de desintegración radiactiva, esta de aquí, y a partir de ella, derivando, sacamos esta. No os aprendéis las dos porque siempre podéis fallar. Vale, vamos a seguir y vamos a ver ahora un poquito de teoría pura y dura, y es radiactividad artificial. Igual que hemos visto antes, radiactividad natural, es decir, que los átomos de manera natural pueden desintegrarse emitiendo partículas alfa, beta y gamma. Vamos a ver también lo que se conoce como radiactividad artificial. Rutherford fue el primero en observar la primera transmutación artificial, ya que al bombardear el gas nitrógeno, este isótopo del nitrógeno, con partículas alfa vio que se producía oxígeno. Gracias a esta reacción se detectó por primera vez el protón. Recordad que Rutherford fue el primero en detectar el protón. Importante también destacar a estos dos, os sonará a todos el apellido Curie. Es que Irene era la hija de aquel matrimonio famoso y Frédéric Joliot era su marido. Bueno, pues ellos dos, en una de sus investigaciones, lo que estudiaron fue la reactividad artificial del aluminio. Y otro muy importante para todos vosotros y que os sonará mucho es Chadwick. En el bombardeo de átomos de berilio con partículas alfa, Chadwick detectó por primera vez el neutrón. Por eso cuando estudiabais los modelos atómicos vimos que Chadwick fue el que descubrió el neutrón. Es importante que sepáis esta frase de aquí, que los neutrones son unos proyectiles sumamente eficaces. ¿Por qué? Porque no tienen carga, es decir, no pueden ser acelerados, pero justamente por eso pueden acercarse al núcleo sin sufrir la repulsión electrostática. Recordad que la fuerza electrostática, si bien era mucho más débil que la interacción nuclear, tenía el que era de largo alcance, era un alcance muchísimo mayor que la interacción nuclear. Entonces, claro, no le daba tiempo a llegar al núcleo, porque eran repelidos. Sin embargo, como son neutrones, no tienen carga, sí pueden adentrarse mucho más. Por eso los neutrones son de gran utilidad en la preparación de isótopos radiactivos de los elementos livianos. Y las experiencias de bombardeo de núcleos con neutrones ha llevado al descubrimiento de la fisión y fusión nuclear. Aunque hoy por hoy, como ya os he dicho, lo que nosotros empleamos para obtener energía de las plantas nucleares es la fisión.
Vale, vamos a ver las principales aplicaciones de diferentes campos. Obviamente, el que ya sabemos todos es en energía con las centrales nucleares, y lo veremos más adelante, de fisión y fusión, y como ya hemos visto en clase. Pero vamos a ver un poco más de manera general y en diferentes campos. Por ejemplo, en medicina. En medicina, pues podemos tratamiento de tumores cancerígenos mediante destrucción de células malignas, radioterapia, el estudio de órganos, para las gamografías, la esterilización de instrumentos quirúrgicos, se someten a una elevada dosis de radiación y pues, se elimina cualquier germen. En industria y agricultura, gamografías, densificación de sondeos, nuevos plásticos, en detectores de humo, esto es algo muy curioso. Una muestra radioactiva se coloca en el detector, ioniza el aire dentro del detector, de manera que facilita que una señal eléctrica emitida desde otro punto lo alcance. El humo hace de pantalla y corta la señal, lo cual activa la alarma contra incendios. Irradiación de alimentos para eliminar los gérmenes. Podemos ver la gran diferencia entre unas fresas y otras al haber estado tratadas. En investigación, técnicas de análisis, trazadores. Esta de aquí es la que más os va a sonar porque es la que cae en EBAU siempre, que es la datación, es decir, la técnica del carbono 14, para medir la antigüedad de muestras orgánicas. Y vamos a ver ahora, por último, los daños causados por la radiación y su medida. Es importante que sepáis que la radiación alfa, beta y gamma son ionizantes. ¿Qué significa que son ionizantes? Que pueden dañar células y tejidos. Es lo que muchas veces llamamos como son cancerígenos. Y esto fue uno de los mayores problemas que ocurrió cuando el desastre de la central de Japón, cuando hubo el tsunami. Cuando hubo el tsunami, la central nuclear de Japón, uno de los principales problemas que tenían para poder enfriar el reactor es que muchos de los empleados y voluntarios y bomberos iban muriendo precisamente por esto, porque había emisiones radiactivas y eran ionizantes. Bien, nosotros tenemos que distinguir que los efectos de la radiación se pueden cuantificar en función de la dosis absorbida o de la dosis equivalente. La dosis absorbida se usa el Gray como medida y equivale a 1 julio por kilogramo de tejido. Y la dosis equivalente en este tiene en cuenta tanto la dosis absorbida como el tipo de radiación. Es importante también que sepamos que los daños producidos en los seres vivos se deben a que la radiación puede ionizar átomos, rompiendo moléculas, alterando las células, de forma que éstas pueden ser destruidas o dejar de realizar su función normal o realizar una función perjudicial. Vale, los daños se pueden clasificar sobre todo en genéticos y somáticos. Los genéticos son los que afectan al aparato reproductor y los somáticos los del resto del cuerpo. Y con esto, más o menos, tendríamos unas pequeñas nociones básicas de lo que sería física nuclear. Nos quedaría por ver unas cuantas nociones más para cubrir así todos los estándares de aprendizaje que están en la matriz de lo que va a entrar en EBAU.